A veces la vida urbana puede ser un poco abrumadora. Una vez que tomamos nuestro descanso merecido, hay que saber gastarlo sabiamente. Ahí es cuando abrimos Facebook y nos recomienda videos de un misterioso demoner. Sin darte cuenta, acabas de encontrarte con tu próxima adicción. Estos son los capítulos en la vida de un hombre, papá. ¿Los modos en las páginas de un diario, hijo? En toda su cruda realidad, papá. Lo estoy viendo, hijo. Hey, ¿qué tal? Soy Caifax. Las últimas semanas se ha vuelto popular este creador de contenido bastante interesante que se llama Demoner. En especial en su página en español Soy el Demoner. Estoy seguro que casi todos los que están aquí ya lo conocen o habrán visto al menos un video de él. Así que antes de pasar a la parte genérica de reaccionar a unos cuantos de sus videos, ¿qué sabemos de Demoner? Demoner es una persona bastante misteriosa. Lo que muchos sabemos obviamente es de que Demoner es un influencer de Brasil. Sus videos originales están en portugués. Sin embargo, no hay una forma de saber más preciso en qué región o en qué lugar está haciendo sus videos, lo cual está bien. Demoner comete esta acción cada vez más rara cuando eres un influencer o incluso una persona en general en internet, no publicar toda tu vida en redes sociales. Sin embargo, encontramos rastros de un poco de su trayectoria en internet. Como ya dijimos, la página original es brasileña, pero ¿sabías que se llamaba originalmente Recetas Prácticas? Medio año después cambió el nombre de su página a Recetas en 3 minutos, unos meses después le agregó boca al final y unos días después revisó eso, lo que creo que significa recetas para hacerte agua a la boca, y ya estamos en 18 de mayo de 2021. Ahora la página en español como la conocemos entra un poquito más adelante. Sin embargo, Demoner ya tenía varios intentos de querer adaptar su contenido a otros lenguajes, principalmente el inglés. Así es como desde 23 de diciembre de 2020 creó la página King of Kitchen. Eventualmente esta la cambiará en octubre de 2021 a I'm Demoner y eventualmente a I Am Demoner. Sin embargo, esta página solo tiene 4 videos porque antes de volverse activa hubo otra página que era otro intento en inglés llamada Alex Demoner nada más. En esta otra página hay 6 videos en el formato que ya conocemos y hay 2 directos bastante interesantes. ¿Demoner haciendo directos? Más adelante veremos un poquito de ellos. Ahora, ¿dónde rayos quedó la página en español que todos conocemos y amamos? Bueno, quizá te sorprenderá, pero nació como otra página intento en inglés de Demoner, llamándose Recetas en 3 minutos en inglés. En julio del mismo año cambiaría el nombre a Demoner Show y luego el 5 de octubre de 2021 finalmente pasó a llamarse Soy el Demoner. Sí que sé que todo esto está revuelto, pero no supe cómo hacerlo menos revuelto de todo. Demoner cambiaba de lenguaje y de intención todas sus páginas y bueno, lo entiendo la verdad. Yo también pasé eso con mi canal principal y mi canal secundario, bla 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 bla. Entonces eso es lo que sabemos. Y si tienen la curiosidad de ver los videos o transmisiones en inglés o portugués, los veremos un poquito más adelante. Primero, veamos y reaccionemos a los videos en español que ya conocemos. Yo personalmente el primer video que vi de Demoner: si ves una moneda en la puerta de tu carro, llama a la policía inmediatamente. Le pongo play e instantáneamente me atrapa una cosa más bastante obvia, las voces. Mira, hijo, alguien colocó una moneda en la manija de mi carro. Cuidado, papá, eso es una trampa. Voy a llamar a la policía, estamos en peligro. Ahora te voy a explicar esa nueva técnica que los ladrones están usando para asaltar los carros, papá. Ahora sí, esto es lo que hacen normalmente, te muestran la situación y la estiran. Y tú, desesperado por el título y la situación, ya quieres ver, ok, ¿cómo lo haces? ¿Qué es lo que sucede exactamente y cómo lo solucionas? Entonces es ahí que el ladrón viene y roba todas sus pertenencias. Está bien, papá, ¿por qué dejas toda tu billetera y una MacBook Air en tu asiento de copiloto cuando te vas? Mal, papá, mal. Parece esta hipnosis de tantas veces que repite todos estos clichés de volada, te los aprendes y terminan de atraparte cuando vas a los comentarios. Porque obviamente la audiencia latina empezó a hacer lo que más les gusta hacer en internet: memear. Un papá video, papá, muy papá, interesante papá. Qué pésima traducción, papá. Lo están leyendo con nuestras voces. Sí, con nuestras voces, hijo. Ahora, terminas de ver este video, obtienes el truco, quizá le adelantaste o algo, pero ya con todo esto reconoces inmediatamente a Demoner y a su papá. Quizá no les des like o follow, lo que sea, pero hay algo que ocurre con Facebook y Demoner, y es que a Facebook le encanta Demoner y te lo va a recomendar muchas veces. Y quieres verlo, quieres ver ahora con qué cosa van a salir, ¿no? Y es que Demoner tiene varios tipos de contenidos atrapantes. Uno de ellos son este tipo de consejos de cómo evitar robos. Otros de ellos son consejos de casa, como este que es el primer video que está en la página en español, al menos que no se haya borrado. Mi padre limpió el ventilador de forma equivocada toda su vida. Advertencia que la voz de Demoner suena un poquito diferente. Así no se limpia el ventilador, ¿no, pa? No, te lo mostraré solo con esta bolsa de plástico aquí y un poco de mezcla. Estas situaciones son cosas que a cualquiera le podrían quizás servir en algún momento en su vida. Todos limpiamos ventiladores alguna vez en nuestra vida. Y si no lo has hecho, límpialos, maldito marrano. Y Demoner promete esta solución, esta alternativa. Reaccionamos como ya dije antes. Vamos a ver con qué me sales, ¿no? Empiezas a ver todos los ingredientes ridículos que le empieza a poner y te da aún más curiosidad. Te atrapa aún más. Por aquí, poner todo aquí dentro. Mira, el olor es bueno, papá. Sí, estoy oliendo. Ahora lo ponen en un spray Y vamos a rociar, mira. y hace esta locura. Esta bolsa plástica, mira. ¿Esta bolsa aquí? La ponemos aquí
Mira, Ponla ahí, hijo. Podemos escuchar más de sus características como papá, papá, papá y las reafirmaciones mutuas. Y hace esto. mira, y enciende, papá. Unos 5 minutos. Obviamente con esto el líquido rebota por todas partes y parece limpio. Y esto es lo que pasa con varios videos de estos trucos de Demoner. Funcionan, pero no dan los resultados quizá más óptimos o son muy peligrosos. Esto es muy peligroso, no lo hagan en casa, por cierto. Vamos a ver otro ejemplo de este tipo de trucazos. Este es, nunca has visto nada igual. Tu martillo nunca más se va a romper. ¿Eso no es un mazo? Bueno, no sé. Déjame le pregunto a mis amigos de la ferretería. ¿Esto es un martillo o un mazo? Si me responde, lo agrego en el video. Oh, no, no otra vez. Me contó la voz del papá, es simplemente demasiado, no sé. Pero usted colocó el mango de ese martillo de forma equivocada, papá. ¿Cómo que equivocada? Que hoy en día nadie más usa cuña, papá. Ay, cómo me encanta cómo dice papá. En este caso no puedo decir mucho de si esto funcionaría bien, pero al menos parece funcionar. Y lo bueno de los videos de Demoner es que sabemos que no tiene un gran presupuesto o algo así. No se le ve la intención de querer vendernos una mentira. Creo que es parte de la conexión que hace Demoner con nosotros el hecho de que está todo grabado en cámara en mano y se ve bastante casual. A mí me encanta personalmente el hecho de que está grabado en una quinta en el campo. Me transporta varias memorias que tengo donde este tipo de tareas con este tipo de consejos podrían cambiar completamente el proceso de algo que uno cree saber de toda la vida. Y es que miren, esos alrededores se ven tan verdes, tan limpios, podrías respirar y sería el aire más limpio que has respirado en tu vida, en vez de estar rodeados en una plancha gigante de asfalto. Bueno, como decía, hay otro tipo de videos que hace Demoner en el que desmiente trucos de internet. Aquí tenemos uno de los más populares, que es el del chocolate infinito. La persona toma un chocolate, hace un corte diagonal, otro vertical. ¿Qué? La persona quita un pedazo y aún la barra queda entera. Esos son los que más me gusta de él, la verdad, porque muestra su autenticidad y desmiente este tipo de videos que harían otro tipo de influencers que no son tan honestos como él. Y mientras ves cómo desmiente todo esto, siguen estando las narraciones estas que para algunos pueden ser un poquito desesperantes y definitivamente los videos podrían ser más rápidos. De hecho, hablaba con un amigo del que los videos solo duran 3 minutos, pero se sienten como 10. Pero aún así, uno no puede dejar de verlos. Son bastante atrapantes. Demoner tiene un talento que no se puede negar. Lo estoy viendo. Yo creo que esto es una ilusión, papá. Por cada pedacito que quitamos, él disminuye proporcionalmente en esta fila del medio aquí, papá. Se siente tan satisfactorio que Demoner desmiente ese tipo de cosas que en otros videos te venderían como una realidad y ya te dejarían así. Es simplemente hermoso. Por cierto, desde esas semanas que veo Demoner me sale este comentario destacado diciendo: alguien dibujeros haciendo el amor, por favor. ¿Qué te pasa? Otro tipo de ese video es el último que subió al momento de estar grabando esto. Mira lo que le hizo al carro de su hijo. Trigger warning, esto que están por escuchar es muy doloroso. ¿Estás viendo esto? ¿Qué es eso? Mira. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Te estás poniendo loco, papá? ¿Para qué hiciste eso en mi carro, papá? ¿Ves esta banana? Gasté un dineral para dejarlo bonito para impresionar a las chicas. Primero te comes un pedazo de la banana. Ahora este otro video es uno de esos trucos que te venderían en TikTok como algo real, pero aquí Demoner demuestra la devastante realidad. No te preocupes, mi hijo, que todavía lo vas a disfrutar mucho. Me encanta la inocencia actuada del papá, porque aún sin decirlo de una manera nada directa, está haciendo burla de la gente que se cree todo lo que ve en TikTok. Ay no, aquí vamos. No. ¿Y ahora qué usted va a hacer, papá? Pues no voy a hacer nada. ¿Cómo así? Nada, papá. No es la única vez que el papá mete la pata siguiendo videos de internet, como en este otro que me encanta. Los ladrones de carros no quieren que sepas esto. Para, ¿por qué estás poniéndole miel al vidrio de mi carro, papá? Esto mezcla dos de sus categorías de videos, el de los ladrones y el de los trucos, o sea, saliendo mal. Tienen los vidrios tintados, pues no pueden ver lo que hay dentro. Me encanta la actuación del ladrón. Ok, el padre está intentando polarizar caseramente el vidrio. Y aquí vamos a la revelación otra vez. Realmente quedó medio oscura esa tinta suya, ¿eh? Vamos a ver cómo quedó por dentro. No. Déjame ver esto aquí. Pero, papá. Ahí tenemos el papá truco. Y quizá alguno le sorprenderá, pero el papá no es el único personaje del Demonerverso. También ha habido ocasiones en las que aparece la mamá, ¿eh? Y te preguntarás, ¿dice muchas veces mamá como cuando dice papá? ¿Usted está usando pinzas para tender la ropa, mamá? Sí, lo he hecho toda mi vida. Con el viento, esas pinzas... ¡No, no hagas eso! ¿Qué te pasa? Mire, mamá. Hay que salir corriendo, la es ropa. ropa que se queda. Definitivamente la voz de la mamá es la más rara de todas. Oh, pero espera, aún hay más, ¿eh? ¿Qué te parece este en el que tenemos todo el Demonerverso? Esta mujer está a punto de morir. ¿Qué? Se está ahogando con las palomitas de maíz. Está desesperada.
Este video sin duda es muy diferente a lo que solemos ver de Demoner y está en el canal en español, ¿eh? Este video prácticamente enseña la importancia que es saber qué hacer al respecto en el caso de que alguien se le atore algo en la garganta. En gran parte agradezco que Demoner ya no haga este tipo de videos. Es algo muy importante de saber sin duda, pero está muy fuera del lugar. Más que nada como se insinúa bastante que está por morir la mujer. Acaba de salvar la vida de su esposa gracias a una técnica que vio en internet. Gracias, internet. Que por más simple que sea, puede pasar algo muy desagradable. ¿Por qué el efecto de eco? Demoner lleva varios años en el business, empezando en ello con un enfoque en la cocina. En ese tiempo en portugués hacía muchos directos prolongados cocinando algo. Tristemente, más allá del 2021 no hay registro de sus videos porque seguramente los borró, lo cual puedo comprender. El primer contenido que tenemos en la página brasileña sin borrar data del 11 de febrero de 2021 y es un directo de él cocinando con yuca, creo. Aquí lo podemos ver tan joven y lleno de esperanzas, mírenlo. Se le puede notar un poco más tímido. No estoy seguro que sea esto, pero se ve rico la verdad. Aquí podemos ver cómo al principio hacía recetas prolongadas, pero luego pasaría a hacer directos de 40 minutos, de más de una hora. Lo que yo noto es que se dio cuenta que los videos de 3 minutos podían tener un alcance viral. Era lo que le funcionaba a él, como se puede ver en este de 348,000 reproducciones o 364,000 reproducciones, justo al lado de directos de 5,000 reproducciones, 30,000 reproducciones. Y además estos videos cortos incorporan finalmente al papá. O que você tá fazendo botando água na carne aí? Primeiramente que isso aqui não é uma água normal, isso aqui é uma água com gás. Essa técnica aqui, ó. Habló más de 10 segundos y no dijo en medio ni al final papá. Eso es 20 de julio. Esta de la carne dura el 5 de septiembre de 2021. Aguento mais comer carne dura, pai. Dijo papá, que en brasileño lo dice como pai. Esto ya nos transporta al mundo del Demoner que todos conocemos. Y es increíble. ¿Qué aconteceu aí, pai? Duele mucho ver a Pai lastimarse. Permítanme mostrarles un poquito de los videos en inglés. Como mencioné anteriormente, el rastro más viejo que encontré de Demoner en inglés, todavía sin borrar, es la página de Alex Demoner. Esta página tristemente fue un fallo a tal punto que podría parecer falsa o algo así. Y aquí están los dos directos que Demoner hizo hablando él mismo con su voz real en inglés. Hello guys. Estos dos directos son como de 5 minutos cada uno y simplemente saluda a la cámara, interactúa un poquito con los espectadores y dice prácticamente que se acercan cosas grandes, nuevos proyectos y repite varias veces que hace videos divertidos con su papá. Very funny. Videos very funny. Y me gusta eso que él mismo acepta que sus videos van destinados a ser graciosos y divertidos. Sí, son un poco incómodos, pero lo comprendo en el aspecto de ¿qué más puedes hacer en este directo que nada más prendiste para saludar una página que apenas estás comenzando? Y además, siendo en un lenguaje que no es el tuyo nativo. Oh, cool, bro. Ahora vamos a echarle un vistazo al primer video en inglés que subió. Pongan atención a las voces. What you doing with that meat by the river? Daddy, I made an invention here. Como pueden escuchar, esta no es la voz de Demoner. Aquí está contratando a alguien más. Sin embargo, si vas al último video que subió en la otra página en inglés, la cual es I Am Demoner, estos suenan mucho más como los que tenemos en el doblaje en español. Dad, you don't have to keep scrubbing to clean the pan. No. No. Es definitivamente un doblaje diferente, o al menos una técnica diferente. Dad. También dice mucho papá. Obviamente con cualquier éxito viral vienen las parodias. Personalmente me gusta cuando ofenden a Demoner hablando de que suenan como tontos o les lanzan insultos homofóbicos por alguna razón. Por favor, quiero que entiendan algo. A Demoner se le respeta. Vamos a ver unas 2 o 3 parodias que pude encontrar. Este es un TikTok de Yo Soy Javi. Hoy vamos a ver qué está haciendo este viejo cerote de mi papá. Mire, papá, lo único que tiene que hacer es agarrar el palo y clavarlo aquí, así como clavaron al que está viendo este video, papá. ¿Ya vio, papá? ¿Vio eso, papá? ¿Que le valga cómo lo hice, papá? Yo por eso le decía a tu mamá que no te dejara escuchar esas vainas de BTS. Y ya me di cuenta que seguís a Kuno. Sí, papá, me gusta el pi... El video estaba yendo algo bien, pero lo último ya se hizo muy necesario. Ahora tenemos este un poquito más familiar, de la página de Pierna Maya. ¿Ya probaste nuestros helados artesanales Maya? ¿Qué estás haciendo, papá? Estoy tratando de abrir coco para sacar la corteza y hacer un vaso. Hay una forma más fácil, papá. ¿Dinero? No te puedo escuchar, mijo, encima de la música y el ruido del viento. No, invita, mijo. Espera, hijo.
Ahora creo que ya podríamos salir de aquí con una maestría en conocimiento sobre Demoner. Pero antes de terminar les quiero mostrar un experimento que hice con un amigo, el cual de hecho me ayudó con la investigación y planeación de este video, además de ser las voces que escucharon en la intro. Gracias, Momoman. Decidimos tomar un video de Demoner y quitar todas las veces que dice papá y ver cuánto tiempo se junta de él nada más diciendo eso. De 3 minutos con 6 segundos del video completo, se pudieron reducir 21 segundos de él nada más diciendo la palabra. Aquí tienes un montaje de todos los papá en un solo video. No son los cortes más finos, pero dan un resultado lo suficiente aproximado. Papá, oh papá, voy a papá, entonces papá, acción papá. Papá, en papá y papá. Haz papá. Lo es. Eso papá. Papá y papá. Mira papá. De papá. Una vez papá. Coño papá. De papá. Lo es. Papá. Papá. Yo papá. Ahora papá. 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 Ahora papá. Con papá. Y bueno, una vez visto todo esto, me alegra mucho el éxito que tiene Demoner. Son videos bastante inofensivos, son videos que para algunos conecta con buenas memorias, les ayuda a despejar su mente de tantas preocupaciones. Y he visto en los comentarios que hasta algunas personas que extrañan a sus papás porque ya no están vivos, los logran recordar de una manera bastante agradable gracias a estos videos. Y rayos, no esperaba ese tipo de sentimientos hablando de Demoner, pero qué bien por esas personas. Demoner sin duda está cumpliendo un sueño en el que haces el mismo contenido, pagas para su adaptación a otro lenguaje, que es en este caso en el español, y ganas mucho más con ello, Hasta de hecho tiene más seguidores en su página en español que la página original en Brasil. Se me hace algo raro que no tenga página oficial en TikTok porque podría quedar bastante bien su contenido ahí, ni tampoco parece que en Instagram, pero puedo encontrar su razonamiento. Digo, en Facebook es donde pegó, entonces se dedica a ello bastante bien y ahí lo tienes, recibiendo un éxito tremendo desde hace meses. Me gustaría saber mucho más de Demoner, pero por ahora esto es lo que tenemos y podremos seguir disfrutando de su contenido cada semana. Gracias Demoner y gracias a todos por ver este video. Hasta la próxima, chaito. Algunos de los que ya me siguen se preguntarán dónde está el especial 50 que había prometido, entre otros videos más que estaban planeados. Por favor lean el comentario fijado para respuestas a esto y mucho más del futuro cercano de este canal. Una vez más, gracias y hasta la próxima, chaito.